Tutores y compañeros, tengan ustedes un buen día. Aquí les comparto una pequeña presentación de lo que va a ser nuestro curso Algoritmos. Gracias. Esto es una pequeña presentación de lo que va a ser nuestro curso Algoritmos. Mi nombre es Aimer Jaspier, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Pertenezco a la sede Acacias Meta, estudiante de Ingeniería Electrónica. Soy padre de un hermoso niño, Santiago Jaspi, su madre, Mayleine Márquez Lozano, mis padres, Abraham Jaspi, Esperanza Becerra. Mis gustos, la música, mis aficiones. El propósito del curso es, en general, el curso para nosotros los estudiantes adquirir bases para la programación de computadores, proponer desarrollo informáticos. Las competencias que se pretenden alcanzar son identificar conceptos básicos de programación, describir y analizar técnicas y pautas para la construcción de secuencias lógicas de programación, diseñar y aplicar estructuras secuenciales en la construcción de algoritmos y diagramas de flujo, utilizar herramientas como DFD y PETSAFE para probar el funcionamiento de diagramas y algoritmos. Bueno, para continuar con esta pequeña presentación, primero tenemos que saber qué son las computadoras, cómo las identificamos, qué tipos de computadoras se utilizan y analizar la forma en que se utilizan las computadoras en la sociedad y describir las partes de un sistema de cómputo. Arranquemos. Un computador es un dispositivo electrónico operado por instrucciones almacenadas en memoria que acepta datos, los procesa lógica y aritméticamente y produce una salida al procesador. Los datos se convierten en información para su uso y la toma de decisiones. Los tipos que se utilizan: estaciones de trabajo, computadores laptop, tablets, handheld y teléfonos inteligentes. La forma en que se utilizan son negocios, aplicaciones de manejo de transacciones, aplicaciones de productividad personal, computación en grupos de trabajo, en el hogar, educación, en las pequeñas empresas, en la industria, el gobierno, servicios de salud, ciencias, ingeniería y arquitectura. Partes del sistema de cómputo. El equipo. Parte física y tangible de la computadora. Son los componentes físicos. Consiste de dispositivos electrónicos interconectados que pueden utilizar para controlar la operación de los datos de entrada y de salida. Vemos lo que son los programas. Los componentes lógicos, parte no física intangible, conjunto de instrucciones que se siguen lógica y aritméticamente para procesar datos y generar información. Programas del sistema, sistemas software, monitorean y controlan las operaciones del computador. Ejemplo, el DOS, Windows, otros programas. Programas de utilidades, programas de sistema que desarrollan tareas específicas, usualmente relacionadas con el manejo del computador o sus programas, manejo de discos, impresora y otros dispositivos. ¿Qué es un usuario? Un usuario es una persona que opera y utiliza las computadoras, encargado de transmitir los datos. ¿Qué son los datos? Hechos o piezas individuales de información que por sí mismos no tienen sentido para los usuarios. Un sistema computacional toma los datos del ambiente utilizando dispositivos de entrada y los analiza utilizando los programas. Evolución histórica de los lenguajes de programación hasta la actualidad. Aquí ya vamos a hablar el paso a paso de los lenguajes de programación. Ya es algo más centrado en la parte algorítmica de los algoritmos. Los primeros lenguajes de programación preceden a la computadora moderna. Es un inicio de lenguajes. En un inicio eran códigos. Los primeros códigos de computadora estaban especializados según sus aplicaciones. En las primeras décadas del siglo XX, los cálculos numéricos estaban basados en los números decimales. Eventualmente se fueron dando cuenta que la lógica podía ser representada con números, no solo por palabras. Por ejemplo, Alonzo Church fue capaz de expresar el cálculo de lambda a través de fórmulas. La máquina de Turing estableció las bases para almacenar programas de datos en la arquitectura de von Neumann de computadora. Sin embargo, a diferencia del cálculo lambda, el código Turing no serviría satisfactoriamente como base. Lenguajes de más alto nivel. Su principal uso es en el análisis riguroso en la algorítmica. En los 50,
Las tres primeras lenguas de programación modernos cuyos descendientes aún continúan siendo utilizados son Fortran, 1955, creado por John Backus et al. Lisp, 1958, creado por John McCarthy. COBOL, 1959, creado por Showrun Comics, altamente influenciado por Grace Hopper. Otro hito a finales de 1950 fue la publicación por un comité americano y europeo de científicos de la computación de un nuevo lenguaje para algoritmos, el reporte de ALGOL 60, Algorithmic Language. Este reporte consolidó muchas ideas que estaban circulando en aquel entonces y proporcionó dos innovaciones importantes para las lenguas de programación: estructura de bloques animadas. La secuencia de código y declaraciones asociadas se pueden agrupar en bloques sin tener que pertenecer explícitamente a procedimientos separados. El periodo comprendido entre finales de 1960 y finales del 70 trajo un gran florecimiento de lenguajes de programación. La mayoría de los paradigmas de lenguajes de programación más importantes actualmente en su uso se inventaron en este periodo. Simula inventando en la década de 1960 de Nigar y Dahl como superconjunto de ALGOL 60. Fue el primer lenguaje diseñado para apoyar programación orientada a objetos. En un principio el lenguaje de programación sistema fue desarrollado por Dennis Ritchie y Ken Thompson en los laboratorios Bell entre el 69 y el 73. Smalltalk, mediados de los 70, proporcionan un completo diseño de un lenguaje orientado a objetos. En la década de los 80 fueron años de consolidación relativa en los lenguajes imperativos. En vez de inventar nuevos paradigmas, se comenzó a trabajar a partir de las ideas inventadas en la década anterior. Combinar la programación orientada a objetos y la programación de sistemas del gobierno de Estados Unidos estandarizó ADA, un lenguaje de programación de sistemas destinado a ser utilizado por contratistas de defensa. En Japón y en otras partes se gastaron enormes sumas investigando los llamados lenguajes de programación de quinta generación, que incorporaban construcciones de la programación lógica. La comunidad de los lenguajes funcionales llevaron a cabo la estandarización de ML y Lisp, la investigación en Miranda. Un lenguaje funcional con evaluación perezosa comenzó a tomar fuerza en esta década. Una nueva tendencia importante en el diseño del lenguaje era mayor enfoque en la programación de sistemas a gran escala a través del uso de módulos. Una organización a gran escala de unidades de código. Módula, ADA y ML desarrollaron sistemas de módulos notables en la década de los 80. Los sistemas de módulos eran relacionados con frecuencia con construcción de programación genéricas que serían en esencia módulos parametrizados. Bueno, tenemos algunas diferencias entre lenguajes de programación. Ha sido diseñado para el C numeral ha sido diseñado para ser fácilmente aceptado para desarrolladores. No obstante, presenta importantes diferencias. La gestión de memoria es automática, la cual quiere decir que el desarrollador solo ha preocupado de crear un objeto cuando lo necesite, para no de eliminarlo, ya que esta tarea queda a cargo del garbage collector, recolector de basura. Este hecho cambia el sentido del instructor de una clase. La diferencia entre Java y JavaScript. Pues aquí tenemos demasiadas diferencias, pero aquí les dejo algunas. Es un lenguaje de programación de propósito general utilizado tanto en aplicaciones tradicionales como en computadores como en desarrollos web. En el JavaScript es un lenguaje de programación de propósito específico, desarrollos web. El Java es un lenguaje que requiere compilación, traducción previa a código máquinas antes de ser ejecutado. El JavaScript es un lenguaje que no requiere compilación al ser interpretado directamente por los navegadores. Y así sucesivamente encontramos varias. Las tendencias en programación, buenas prácticas de programación. Cuando hablamos de buenas prácticas en programación nos referimos a qué. Dice, escribe tus programas lo más simple y directo posible, que is simple. Si trabajas con un compilador, ajusta sus opciones para que arroje la mayor cantidad de errores y advertencias posibles al compilar.
De este modo tu aplicación tendrá menores chances de obtener errores aleatorios. En base al anterior, revisa cada mensaje para tomar las medidas pertinentes. Todo programa debe ser previamente comentado, explicando el propósito, funcionamiento completo y origen y necesidad de un nuevo lenguaje. Es el nuevo lenguaje del propósito general diseñado por Microsoft para su plataforma Next. Sus principales creadores son Scott Wiltamuth y Anders Helsberg. Este último también conocido por haber sido el diseñador del lenguaje Turbo Pascal y la herramienta RapDelf. Aquí les dejo algunas características. Bueno, y esto ha sido una presentación de lo que va a ser nuestro curso Algoritmos. Agradeciendo por todos, que Dios los bendiga. Comenten por favor, que tengan un buen día. Muchas gracias a todos.